Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, porque permitiste que en esta tarde podamos estar juntos. Es una bendición eso para nosotros, aprovechar el día del Señor para darte la gloria que tú te mereces. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos y por manifestar tu misericordia en todo tiempo. Ahora hemos abierto la Escritura, como siempre, y anhelando también que tú nos hables a través de ella. Necesitamos eso, Dios, que tu voz pueda resonar en esta tarde. Y como siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo mejor uno que no está tal vez muy familiarizado con las Escrituras se puede sorprender un poco al leerla, así, a lo mejor de manera superficial. Las muchas veces que se habla, ¿no?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en cuanto a las riquezas, ¿sí?, pobrezas, es decir, ricos y pobres, en muchas oportunidades vemos eso. Hay proverbios. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. 10:15. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. 11:28. Encontramos advertencias también como la del Señor. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Hay amonestaciones también. Santiago amonesta a los creyentes en contra de la parcialidad. Aparentemente en la congregación entraban algunos ricos y como que eran muy bien recibidos, y a los pobres como que eran más menospreciados, y Santiago dice no debe ser así. Hay historias también que involucran a personas ricas, como aquella que cuentan los evangelios sinópticos, de que vino un joven rico, hincó su rodilla, hizo una pregunta muy interesante, pero se terminó yendo triste. Y Jesús aprovechó esa circunstancia para enseñar acerca del amor a las riquezas, ¿sí? Es decir, la Biblia habla bastante sobre las riquezas y mucho más que estoy obviando, ¿no? Ahora, en una lectura un tanto superficial, por las muchas veces que se habla en contra de las riquezas, ¿no?, o de los peligros que acarrea ser rico, uno puede quedar con la impresión de que ser rico es pecado. O mejor dicho, que Dios aborrece a los ricos y estima en gran manera a los pobres. Imagínense leer la Biblia así como a vuelo de pájaro y puede dar esa impresión. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Éxodo 23:10-11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No dice, toma rico. Santiago 1:11. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Lucas 12:33. Uno lee estos versículos y otros que no estoy incluyendo y dice, mira, el pobre es como el hijo mimado de Dios. Y el rico, el rico es como un sinvergüenza, ¿no? Es el malo de la película. Sin embargo, luego te encontrás con que Salomón, Dios le dijo que hiciera una petición, que pidiera algo. Bueno, él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo, era bastante amplio. Dios se la dio. Y de hecho hasta venían de otros lados a escuchar la sabiduría de Salomón, de aprender de ella. Pero también Dios le dio algo que no pidió, y es riquezas. Primera de Reyes 3:13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es decir, Dios enriqueció a Salomón. Él quiso darle las riquezas y se la dio, y no había ninguno como él. El padre de la fe, como conocemos a Abraham, un hombre muy
bueno, no sé, destacado, por así decirlo, dentro del judaísmo y también del cristianismo. Cuando Dios lo llama a él a salir de su tierra, de su parentela, nuestra Reina Valera, Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Booz era un hombre rico, se casó con Ruth, y de su genealogía, ¿quién viene? Jesús. Dios no tiene problema con que un hombre sea rico, ¿no? De la descendencia de este hombre rico viene el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, bueno, ya había mencionado la otra vez también a Job. La Escritura dice que era un hombre muy rico. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a José de Arimatea, Lidia, vendedora de púrpura, Dorcas y aún el mismo Filemón, que entraban en la categoría de personas ricas. Y estos tres últimos eran miembros de la iglesia, ¿sí? Como que no, Dios no tiene problema con eso. Ahora, aún el día de hoy, como que hay cabos sueltos entre los creyentes con respecto a la riqueza. ¿Se puede ser cristiano y rico? ¿O riquezas y evangelio son incompatibles? ¿Qué tengo que hacer con la gran saqueo? Por lo menos si tengo mucho, dar la mitad de los bienes, si no, no puedo ser cristiano. Como que hay cosas que no cuadran en los creyentes el día de hoy. Necesitamos una teología bíblica sobre las riquezas. ¿Qué piensa Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué piensa Dios sobre las riquezas? ¿Dios tiene más consideración por los pobres que los ricos? Si es cristiano y rico, ¿qué tiene que hacer con sus riquezas? ¿Está obligado moralmente a dar de lo suyo? Bueno, espero responder esas preguntas y otras que pueden ir surgiendo en esta tarde, prestando atención a lo que hemos leído de 1 Timoteo 6, 17 al 19, ¿no? Así que veamos con la ayuda del Señor algunas consideraciones e instrucciones para los creyentes ricos. En primer lugar, un mandamiento, esto es un mandamiento a los creyentes que poseen bienes de este mundo. Así comienza la primera parte del versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Timoteo tenía que mandar eso a los creyentes de la congregación, ¿verdad? Era un mandamiento, no lo podía evitar. En los versículos 9 y 10 de este capítulo, recuerdan, nosotros lo hemos estudiado, Pablo ha estado hablando y advirtiendo a los creyentes acerca de ese deseo excesivo, esa codicia de querer enriquecerse, ¿verdad? Y le habló de los peligros que conlleva también la riqueza. Pero ahora se está dirigiendo a creyentes que son ricos, pero son creyentes, ¿sí? No es que no lo eran. Escucharon el Evangelio, ejercieron fe, el Señor es su Salvador, pero a diferencia del cristiano promedio, ellos tienen muchas riquezas y están ahí en la congregación. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, antes de abordar el mandamiento, es que cuando hablamos de riqueza tenemos que pensar en el contexto en el que Pablo lo está diciendo. Hoy cuando hablamos de riqueza estamos pensando en un tipo que como mínimo tiene, no sé, $1 millón, decimos acá. Este hombre es rico, ¿no? Pero para Pablo alguien rico era aquel que tenía más de lo básico para vivir. Es decir, más que sustento y abrigo. Pienso que si Pablo viniera a esta congregación y se encontraría con que la mayoría somos ricos. Claro que sí. ¿Te querés trasladar? Encendés un vehículo, te lleva. Tenés calor, encendés el aire acondicionado. Te querés vestir y tenés para escoger. ¿Qué me pongo hoy? No pasaba eso en los días de estos creyentes. Tenemos mucho más de lo que necesitamos para vivir, ¿no? Porque no necesitamos un auto, no necesitamos un aire acondicionado, no necesitamos ni siquiera un teléfono. Se puede vivir sin estas cosas. De hecho, la mayoría crecimos sin estas cosas y nadie ha muerto, ¿no? Entonces, para aquellos que tienen más que sustento y abrigo de este siglo, dice Pablo, es decir, en el tiempo presente, Pablo les dice que no sean altivos. Bueno, todo parece indicar que las riquezas, que no son malas en sí mismas, ¿no? Esto tenemos que aclararlo, pero tienden a llevar a las personas que la poseen a una actitud de altanería y arrogancia, ¿no? Como que es muy difícil ser rico y tener un espíritu humilde. No es imposible, pero es difícil, ¿sí? Bueno, solo en 2 oportunidades aparece esta palabra altivos. Acá en Romanos 11:20, donde se traduce como ensoberbezcas, ¿sí? Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, es decir, no te creas más que el otro. Piensen en las riquezas como el combustible
que enciende la arrogancia y altanería que está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el que posee mucho se infla y comienza a ver a los demás como personas inferiores. Yo soy más que vos porque poseo más. Usa el sentido común. Si puedo generar más riquezas que vos, es porque tengo una capacidad que vos no tenés. Es decir, soy más que vos y vos sos menos que yo, ¿no? ¿Puedes llegar a pensar de esa manera? Entonces el hermano ya quiere un reconocimiento público en la iglesia. El mejor asiento y bueno, es el que más ofrenda y hay que mimarlo, ¿no? Porque así se piensa. O la misma iglesia comienza a considerar sus riquezas como señal de que Dios lo está bendiciendo. Y así comienzan a generarse las acepciones de personas. Esto es algo que aparentemente ocurrió en la iglesia, ¿no? Usted no diga que es algo nuevo. Parece ser que en la iglesia del primer siglo sucedió, hace casi 2000 años. Santiago escribió en el capítulo 2, versículo 1 al 4, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Claro que sí. A los hermanos les sienta bien el proverbio 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y 19:6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Sin embargo, el mandato de Pablo para estos creyentes es, señores, no sean altivos. No se crean superiores a otros porque tienen más, porque son iguales que ellos, no son más que nadie. Ahora, para llegar a la altivez, no creas que tenés que llegar al punto de que ya perdiste la cuenta de cuánto dinero tenés. No. En escalas inferiores también sucede. De repente sos un trabajador normal en una fábrica y bueno, pasaste a ser encargado. Ay, te subió algo como diciendo soy el grosso de la fábrica y comenzás a tratar a los demás de una manera inferior. Yo lo he experimentado. ¿Sí? Es el orgullo de creer que lo que posees es aquello que te define como personas. El que tiene más tiende a ignorar y menospreciar a aquel que tiene menos. Pablo le está hablando esto a creyentes. ¿Recuerdan a los que tenían más en la iglesia de Corinto? Ellos comían, bebían y ni siquiera esperaban a los hermanos que tenían menos para que se sumen a la fiesta del amor. Entonces, cuando llegaban no tenía nada. Y Pablo les decía a ustedes, me están menospreciando a la iglesia de Dios con eso. Pero sucede. Estos hermanos habían perdido hasta la calidez humana que aún los no creyentes a veces manifiestan. Tremendo lo que pasaba en la congregación. Ahora, yo me imagino a Timoteo. ¿Él lo va a enseñar desde el púlpito, o enseñando las escrituras, o se va a acercar a los creyentes ricos y le va a decir, che, viejo, aflojá con la altivez? Está bien que tengas riqueza, pero tenés que ser un poco más humilde. No sé cómo lo habrá aplicado. Pero habrá resultado un poco incómodo enseñar eso, ¿no? Pero él tenía que hacerlo porque esto lleva el sello apostólico, es decir, Dios mismo le manda que él enseñe esto a los hermanos. Además, no es algo ajeno a las enseñanzas de las Escrituras que Timoteo ya conocía. Santiago cita un proverbio de Salomón. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, ¿y por qué no deberían ser altivos? Gracias a Dios, Pablo da una razón. Presenta un fundamento. La segunda parte del versículo 17 dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo parece indicar que las riquezas tienen ese poder de desviar tu confianza, esa esperanza que vos pusiste en Dios, y comenzar a colocarla en los bienes materiales, ¿no? Si no, no se advertiría de esto. A veces uno puede engañarse, no, yo confío en Dios, mi esperanza está puesta solo en Él, pero en realidad confía en su buen pasar, en su jubilación, en las reservas que tiene y en la idea de que su futuro está asegurado. Pero noten cómo Pablo habla de las riquezas. Son inciertas, pueden desaparecer en cualquier momento, inseguras, inestables. No es un buen negocio confiar en ellas, porque en un instante pueden desaparecer.
como en un corralito, o como cuando el ladrón apareció y no te diste cuenta y te sacó todo, o un incendio, lo que sea. Solamente doy ejemplo. Ahora, acá sí observo una ventaja que tiene el pobre por sobre el rico. Porque el pobre, por lo menos para él, es más fácil confiar en la providencia de Dios porque no puede poner su confianza en las riquezas porque no las tiene. Sin embargo, con aquel creyente que sí las tiene, como que se arma una batalla, de confiar en el Señor a confiar en la riqueza, y comienza a batallar en su corazón. Y por lo que observamos en las Escrituras, y si conocemos algo de nuestro obstinado corazón, sabemos que la batalla es dura. ¿Sí? La Escritura lo enseña claramente. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8 rápidamente. Acá tenemos un ejemplo claro de cómo podemos cambiar nuestro objeto de confianza, ¿verdad? Deuteronomio 8. Vamos a leer del 11 al 18. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tremendo. A medida que iban creciendo los bienes, crecía también el peligro de olvidarse de Dios. Olvidarse que todo lo que ellos poseen fue por la providencia de Dios. Él se lo dio. Y bueno, y comenzarán a creer que sus propias capacidades le dieron todo. Es decir, se volverían altivos. Pero qué claras las palabras del Señor. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Se suele escuchar con frecuencia, no, yo laburo, me rompo el lomo trabajando 4 AM, ya estoy arriba y todo lo que tengo lo tengo gracias a mi esfuerzo. ¿Quién te dio la fuerza para levantarte cada mañana? La capacidad y la inteligencia para generar negocios y obtener así riqueza. Fue Dios. Y Él en un instante te lo puede sacar todo. A lo mejor ve que tu corazón se está inclinando hacia las riquezas y decide quitártelo todo, para que tu confianza vuelva al lugar que corresponde. Yo he conocido, probablemente ustedes también, personas que tienen una capacidad increíble para generar riqueza. Recuerdo a un hombre que él ni siquiera tenía los estudios primarios, pero contaba hasta acá con un pequeño yate. Ustedes saben eso es lo caro que vale esas cosas. Tiene un montón de bienes. Son capacidades que Dios le da a las personas para generar riqueza. Por eso uno tiene que mantenerse humilde, porque es una dádiva de Dios, un regalo. No hay que volverse altivo. Asombra, queridos hermanos, el poder de engaño que tienen las riquezas y cómo el corazón se desvía tan pronto. ¿Recuerdan ustedes la famosa parábola del sembrador? Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Añado Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Bueno, esto es una manera poética de decir lo mismo que Pablo dijo lisa y llanamente. Las riquezas son inciertas. No pongas tus esperanzas en ellas. Por el contrario, confía en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un hombre en la Biblia que entendió bastante bien esto que estamos leyendo acá. Y es el tal Salomón, que lo acabo de mencionar. Él en Eclesiastés escribió en varias oportunidades. Voy a
citar algunas. Eclesiastés, por ejemplo, 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Para que nadie piense que las riquezas son malas en sí mismas, y que hay que despojarse de todo, Pablo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. El cristiano no es alguien que debe vivir amargado o que tiene que practicar el ascetismo, negarse a los sanos placeres, porque todo es pecado. Es cierto. El otro extremo, el hedonismo, también es muy peligroso. Disfrutar de puros placeres, ¿no? Necesitamos el equilibrio de reconocer que Dios nos ha dado las cosas conforme a su medida para que las disfrutemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos da las cosas. ¿Cuál es el fin? Que las disfrutemos, obviamente. Si entendemos que todo lo que poseemos viene de Él, y por lo tanto nuestra confianza está en Él y no en las cosas, entonces adelante. Alégrate con las bendiciones que Dios te dio. Disfrútalas y que nadie te haga creer que estás haciendo mal, a veces por envidia. Dios también es glorificado cuando disfrutamos de las cosas que Él nos dio. ¿Por qué no? Siempre y cuando coloquemos los méritos donde corresponden. Pero este es el mandamiento para los creyentes ricos. Que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, confíen en Dios y disfruten en la abundancia que Él les ha dado, ¿sí? En segundo lugar, el deber que los creyentes ricos tienen. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Bueno, acá vamos a concentrarnos porque estamos caminando sobre hilos muy finitos. Muchos pueden ver acá como una especie de comunismo cristiano, ¿no? Redistribuir las riquezas, ¿no? Puede ser eso. El que más tiene que comenzar a regalar al que menos tiene. Nivelar hacia abajo, igualar la brecha salarial. Vamos a tratar de explicar el versículo lo mejor posible. Creo que las 4 cosas que Pablo pide a los creyentes ricos en realidad conforman un solo pedido. Que pongan sus recursos a disposición de los creyentes que menos tienen. Eso es lo que pide Pablo. Dejemos la altivez de lado, confiemos en Dios, disfrutemos de lo que nos da y utilicemos nuestros bienes de una manera que le honre y beneficie a los santos. Uno como hijo de Dios, como alguien que aprendió del Señor Jesucristo, de su enseñanza que nosotros vemos en los evangelios, tiene que ser generoso con los demás. Y no estamos hablando de aquel que puede tirar manteca al techo, ¿no? Estamos hablando de los creyentes en general. Aún los que tienen menos, todos debemos practicar la generosidad, ser generosos con nuestras ofrendas, pero no por imposición o por tocar trompeta delante de los hermanos, sino porque somos conscientes de que nuestro dinero no nos pertenece. Pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. A veces afirmamos, ¿no? Todo lo que tengo es del Señor. Menos mi economía, esa la manejo yo. Y no es así. No debería ser así, mejor dicho. Todo lo que poseemos tiene que ser puesto a los pies del Señor para sus asuntos, para el avance del Evangelio y para sustentar a otros. Eso es ser rico en buenas obras, como lo dice Pablo acá. Es lo que el escritor de Hebreos habla en cierta oportunidad al decir que es ayuda mutua, ¿sí? Y de hacer bien
y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A Dios le agrada el hecho de que un creyente tome de lo suyo y lo comparta con aquel que tiene menos. Esto es un sacrificio que Él lo acepta. Le agrada. Pablo lo expresó así cuando los creyentes filipenses contribuyeron con su sostén. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y tal sacrificio acepto puede ser ofrecido por aquellos que el Señor ha enriquecido. Y a su vez, ¿saben que es una de las tantas maneras que nosotros tenemos de manifestar amor hacia los demás hermanos y de una manera práctica, no solamente diciéndolo con palabras? El apóstol Juan lo dijo de una manera contundente. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si queremos traducir esto último a lo coloquial, no seamos puro pico. Así lo diríamos nosotros hoy. Hagamos obras que manifiesten el amor que decimos tener. Y dando de lo nuestro es una de las maneras que el Señor aprueba. Sigamos el consejo de John Wesley, el padre de los metodistas. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Hay un ejemplo vívido de esto que estoy diciendo en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Eso es amor en acción. Acompáñeme ahí. Vamos a ver lo que es hacer bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Segunda de Corintios 8. Los primeros 8 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Tremendo versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hasta ahí nomás. Pasando en limpio. Una gran hambre afectó a Jerusalén y la iglesia que estaba ahí también obviamente lo padeció, muchos creyentes pobres. Sin embargo, las iglesias que se encontraban en la región de Macedonia, esto es Filipos, Tesalónica y Berea, decidieron ofrendar a estos hermanos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero noten que los creyentes que habitaban en la región de Macedonia no es que les sobraba. No eran ricos, no tenían un montón y bueno, entonces comenzaron a dar. Estaban casi en la misma condición que la iglesia pobre de Jerusalén. Pablo habla de profunda pobreza y grande prueba de tribulación. Sin embargo, a pesar de su condición, les rogaron a Pablo que les permitiera participar de ese servicio. Porque ofrendar no es primeramente dar dinero. Es un servicio que uno realiza primeramente al Señor y luego a los hermanos. Ahora, qué impactante. Imagínense lo siguiente. Por favor, Pablo, permítenos colaborar con estos hermanos. Le rogaron a Pablo poder participar. No es que Pablo lo tuvo que agarrar y darlo vueltas y largar la moneda. Ellos se ofrecieron voluntariamente. No les hizo la psicológica, nada de eso. Surgió naturalmente, porque primeramente estos hermanos se dieron al Señor y luego a ellos. Y ahora Pablo está pidiendo a los corintios que ellos también participen de esta obra de gracia.
En cierta manera, conforme hemos leído, eso sería una prueba de la autenticidad del amor que ellos decían tener, ¿no? Y colaboraban con estos hermanos. Lo que uno hace con sus recursos demuestra dónde está su corazón. Es verdad. Bueno, volviendo al versículo 18 de 1 Timoteo 6. No hay una ley bíblica que imponga el que tiene más, lógicamente tiene que dar más. La Biblia no lo dice de esa manera. El dar surge de comprender que lo que poseo es una extensión de la gracia de Dios. Él me ha dado muchas cosas que no merezco, comenzando desde la salvación y terminando en todos los bienes que yo poseo. Es puramente la gracia de Dios. Yo no merecía eso y Él me lo ha dado. Y así cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no habría yo de compartir con otros si es lo que Dios hace conmigo constantemente? Cuando somos generosos con otros, simplemente estamos imitando a nuestro Dios, porque Él es generoso con nosotros y muy generoso. Nos dio a su Hijo unigénito. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si Él lo hace, ¿y por qué nosotros no? Si somos sus hijos. Comenta William Barclay, si la riqueza de una persona no contribuye a nada más que a su propio orgullo y no enriquece a nadie más que a ella misma, se convierte en su ruina, porque empobrece su alma. Fin de la cita. Nuestras riquezas, queridos hermanos, pueden hacernos mucho bien si la utilizamos para la gloria de Dios y somos generosos con otros, pero también pueden llevarnos a una pobreza de espíritu, ¿sí? Siendo altivos y egoístas. Debemos ser sabios y buenos mayordomos con los que el Señor nos dio. Bueno, en tercer lugar, un incentivo a la generosidad. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo anima a los creyentes de mejores recursos a que piensen en la recompensa que trae el hecho de ser generosos con los creyentes que menos tienen, ser dadivosos. Primero, Dios bendice el ser generoso en el tiempo presente. La Escritura lo enseña claramente. Otra vez, 2 Corintios, ahora vamos al capítulo 9, siguiendo el mismo hilo. 2 Corintios 9, versículo 1 al 11. 2 Corintios 9 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, esto es dinero, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Añado Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a pedir. Este es un principio bíblico, mis queridos hermanos, que muchas veces ignoramos. Conforme a la medida de tu generosidad, así te será devuelto. No estoy diciendo ninguna herejía. Yo sé que muchos utilizan este versículo y es el que más les encanta. Y bueno, dale, vos das 1000 y te da 2000 y así te apretan para sacarte y sacarte. Pero el descaro de algunos no anula la verdad que contienen las Escrituras.
El Señor multiplicará nuestra sementera conforme a nuestra generosidad para con otros. Eso es todo. Y debemos creerlo porque la Biblia lo enseña. Ahora, en nuestro versículo de 1 Timoteo 6, Pablo está hablando de una recompensa a la generosidad, pero en el futuro. La cosecha será en la eternidad. Él habla de lo porvenir. Imagínense que si el hecho de ser generosos con otros es como que estás atesorando cosas, cuando llegues a la eternidad se abre y te es dado nuevamente. Así es. Nosotros sabemos, en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, hay recompensas conforme a las obras. Algunos hablan de coronas que recibiremos y que las ponemos a los pies del Señor. Bueno, no sé bien específicamente qué son las recompensas, pero conforme a lo hayamos hecho con los demás, nos será recompensado acá en la tierra y también en el cielo. Es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando los hermanos de mejores recursos dan con generosidad, no están teniendo menos o ni siquiera sufriendo alguna pérdida, sino que están acumulando para aquel día. Por eso Jesús habló de hacer tesoros en el cielo, donde ahí no te pueden robar acá, te lo pueden robar, pero no. Como diciendo, invertí en las cosas futuras cuando llegue ese momento. Ahora, no estoy diciendo que hay que ir al banco, sacarla toda y empezar a repartir. Total, Dios me va a dar de vuelta el doble. No es lo que estoy diciendo. No se trata de negociar con Dios. Se trata de no tener el corazón en las riquezas terrenales. Se trata de amar a Dios, a los hermanos y ser generoso. Es cuestión del corazón. ¿Quién reina ahí? ¿Dios o las riquezas? Esa es la pregunta a responder. Se cuenta de Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores. Bueno, tenía muchas gallinas y obviamente daban huevos. Y él no quería regalar ni un huevo. Y las vendía. Y aún a sus familiares más allegados que venían a pedirle, decía, tenés que pagar por los huevos si la querés. Bueno, como siempre sucede, nunca falta el que piensa mal y habla mal. Algunos decían que era mezquino, avaro y cosas así. Cuando muere su esposa Susana Spurgeon, salió a la luz que con el ingreso de esos huevos sostenían a 2 viudas ancianas. Ni un centavo era para ellos. ¿Qué es eso? Hacer tesoro en los cielos. No, hacer tesoro. Y nadie lo sabía. Él nunca lo mencionó del púlpito, no hay ni una predicación que contenga eso. Salió una vez que murieron. Tremendo. Yo creo que nuestro problema es que estamos muy enfocados en el ahora. Nuestro corazón se inclina demasiado a lo terrenal, a tal punto que a veces ni pensamos en otros, y mucho menos en hacer tesoros en el cielo. Porque preferimos los tesoros de la tierra, ¿no? Que son temporales. Es un mal negocio. Concluye esta sección el apóstol pidiendo a los ricos cristianos que echen mano de la vida eterna. Lo mismo que le había pedido a Timoteo acá en el versículo 12, ahora se lo pide a los creyentes ricos. El mejor negocio es invertir en el reino de los cielos. Eso es el mejor. Sabiendo que si somos generosos, no estamos sufriendo ninguna pérdida. Algún día el Señor nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Tenemos la recompensa terrenal y la recompensa eterna. Bueno, para concluir, si fuiste a la carnicería estos días y al mercado también, te habrás dado cuenta que la cosa está bastante complicada, ¿no? Está bastante complicada. Y no sabemos cómo pinta el 2024, ¿no? No lo sabemos. El presidente y todo su equipo parecen tener buenas ideas. De ahí a que funcione, es otra cosa. Deseamos que le vaya súper bien y que no se la lleven toda como estamos acostumbrados, ¿no? Ese es nuestro deseo. Pero no sabes si eso va a funcionar. Puede ser que surjan escándalos de corrupción, como ya sabemos. Puede haber un estallido social, también, no lo sabes. Ahora, inmediatamente lo que pase, no olvidemos estos principios. Hemos visto que en la tribulación y aún en la profunda pobreza se puede ser generosos con otros. Claro que sí.
No se trata tanto de tener de sobra para ser generoso, sino amar a Dios y amar a los hermanos. Y también confiar en las promesas de las Escrituras, que conforme a mi generosidad me será recompensado en esta vida y en la venidera. Aunque seamos muy pobres, porque está la creencia que el pobre no tiene que dar, no tiene que ofrendar, aunque seamos muy pobres, siempre tenemos algún recurso para compartir con otros. Porque Dios algo nos ha dado a todos. ¿Sí? A lo mejor no tengamos riqueza, pero podemos compartir oraciones, visitas, palabras de aliento. Algo el Señor nos dio para que podamos compartir con otros. No se trata todo de dinero. Bueno, justo se dio en nuestro contexto que tenemos a un hermano que se le voló el techo y bueno, lo perdió todo. Y es una buena oportunidad de aplicar lo que hemos oído, ¿no? Una manera de manifestar amor, una manera de ser generosos con otros también. Y saber que el Señor va a recompensar eso. Ahora no lo vamos a hacer por esperar la recompensa, porque si no, no va a haber ninguna recompensa. Tenemos que hacerlo por amor a los hermanos. Sí. Bueno, vamos a orar, hermano.